Bienvenidos y muchas bendiciones y gracias por participar nuevamente en estas enseñanzas aquí. Y para que siempre reciban las notificaciones de este canal, pueden suscribirse ahí abajo, pueden incluso habilitar la campana para que siempre sean notificados cuando hay nuevas enseñanzas. También les invito que si han sido edificados con esas enseñanzas, si reciben la bendición de Dios a través de esas palabras de Dios, entonces les invito también que pueden poner me gusta también ahí abajo. Hoy nos va a tocar el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Ya hemos compartido ya el preámbulo, hemos compartido ya el primer mandamiento, están en este canal también disponibles para poder escucharlos. Y ya no voy a explicar más cómo vamos a tomar esas enseñanzas, por qué compartimos esos 10 mandamientos. Eso ya lo he realizado en el preámbulo y también en el primer mandamiento, donde no debemos tener otros dioses en la presencia de Dios, ¿verdad? Hoy compartiremos el segundo mandamiento, por tanto, pero eso sí voy a decir, y nuestro énfasis es no solamente ver la ley de Moisés como tal, sino ver la ley de Moisés a través de Cristo, a través del Evangelio del Reino, porque recién ahí, como dice el apóstol Pablo, en Cristo el velo es quitado, ¿no? Entonces, recién podemos entender verdaderamente la ley de Dios, la ley de Moisés también, a través de Cristo, a través de sus enseñanzas, a través del Evangelio, a través de su sacrificio y de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces, eso es necesario, este énfasis queremos dar aquí, porque creemos que eso es el énfasis que se debe dar a esos mandamientos, como decía el apóstol Pablo, que uno puede utilizar la ley de Dios legítimamente o también ilegítimamente. Obviamente, si no lo usamos como debemos, no vamos a honrar a Dios. En cambio, si utilizamos la ley de Dios legítimamente, tal como Cristo nos enseña, entonces estaríamos honrando a Cristo y honrando a Dios a través de nuestro amor por Él y a través de nuestra obediencia a su palabra. Amén. Hemos terminado la última enseñanza, es decir, el primer mandamiento, con una palabra en Juan capítulo 4, y les voy a invitar que nuevamente podemos leer ahí algo, donde Jesús da una importante instrucción acerca de la adoración justamente. Y como hemos observado, él hablaba ahí con la mujer samaritana. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim y los judíos adoraban a Dios en el monte de Sion, en Jerusalén. Entonces, sin embargo, Jesús nos da unas instrucciones, unas palabras muy importantes, diciendo, ni en el monte de los samaritanos, ni en el monte de los judíos en Jerusalén se va a adorar verdaderamente a Dios. No son ya esos lugares, a partir de Cristo, a partir del Evangelio del Reino, esos lugares serán bonitos lugares, se podrá viajar y todo eso y conocer. Sin embargo, la adoración ya no depende de esos lugares. Amén. Entonces, aquí en Juan, les voy a invitar solamente los versículos 23 y 24, voy a dar lectura, lo que Jesús dice acerca de la adoración. Porque justamente los primeros 2 mandamientos tienen mucho que ver con nuestro accionar delante de Dios, con nuestra pasión, nuestra devoción y adoración hacia Dios. Y dice Jesús en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, aquí hay cosas muy importantes, muy interesantes que debemos tomar en cuenta, que Dios está buscando entre los hombres, entre los humanos, verdaderos adoradores de Él, que realmente quieren adorarle tal como Jesús enseña, tal como Dios pide. No podemos nosotros pensar, yo voy a adorar a Dios como a mí se me ocurra, yo voy a dar mi vida a Dios como yo quiera darle, Él va a tener que aceptarlo así como yo le doy la adoración, ¿no?
No podemos tener esta mentalidad. Obviamente, si nosotros queremos convertirnos en verdaderos adoradores de Dios, debemos aprender la manera de Dios, la manera de Cristo, tal como Él lo enseña, tal como Él da sus instrucciones. No podemos nosotros inventar nuestra adoración para Él. No podemos nosotros pensar que utilizar algunos medios, algunos muletas, como yo lo digo, para adorarle, sino debemos nosotros utilizar las herramientas o las maneras o formas como Jesús, como Dios nos ha enseñado y nos enseña a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús dice claramente al Padre, a Dios, debemos nosotros adorar en espíritu y en verdad. Ya no tenga que ver con un lugar, ya no tiene que ver con una cierta manera, una cierta forma. No, ya no tiene que ver con ciertas cosas o con muletas o con objetos o fetiche o lo que el ser humano a través de los siglos haya inventado para adorar a Dios. Nosotros debemos adorar a Dios, aquí dice Jesús, en espíritu y en verdad, porque esos adoradores busca Dios el Padre. Y Jesús aumenta y repite, en espíritu y en verdad es necesario adorar a Dios. Es necesario adorar a Dios. Amén. Entonces, Dios se había presentado ya al pueblo de Dios como el único para ellos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otro Dios. O sea, Él es realmente el único Dios a quien nosotros debemos adorar y debemos hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? Él realmente, cuando Dios se constituye en nuestro Salvador, en nuestro Dios, en nuestro Señor, entonces en Él, en Cristo, a través del Evangelio del Reino, tendremos una verdadera libertad. Libertad también de poder adorar a Dios, no como se nos da la gana, no como tantas religiones enseñan, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad, con todo el corazón y en verdad, en lo que Dios manda en su palabra. Amén. Entonces, el primer mandato aquí de Dios hacia el pueblo y también hacia nosotros, Él no permite otros dioses, otras cosas que ocupan nuestro corazón como un tesoro en nuestras vidas. No lo va a aceptar Dios, como ya hemos establecido, como Dios lo ha establecido a través del primer mandamiento. Si nosotros queremos vivir en la presencia de Dios, debemos nosotros tomar eso muy en cuenta. Él es un Dios celoso, como vamos a ver hoy también. Él es un Dios que no nos va a compartir con otras cosas, con asuntos, especialmente que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro amor se desvíe de Él, sino que nosotros realmente debemos adorarle en espíritu y en verdad, tal como Él lo enseña. Realmente el primer mandato, como ya hemos visto, tiene que ver con el corazón del creyente, tiene que ver con el corazón de los hijos de Dios, de no seguir o apreciar como a Dios a otras cosas o otras personas. ¿No? Que no podemos nosotros seguir a dioses inventados por los hombres. No podemos nosotros dar demasiada apreciación a las cosas y los asuntos de la vida humana, como el dinero, casa, auto, viajes, cosas, familiares, padres, hijos, amigos, novios, famosos, estilos de vida que de repente ocupan mucho lugar en el corazón del ser humano, ¿no? Jesús se refería a eso cuando Él decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, así decía, ¿no? Entonces, realmente debemos tomar muy en cuenta eso, que el primer mandato realmente ocupa de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente le amamos al Señor como Él es nuestro Dios? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Creador. Realmente le amamos así, donde nada en nuestros corazones puede ocupar al lado de Él, ni siquiera en segundo lugar, ni siquiera al lado de Él. Dios permite, como decía el primer mandamiento, no tendrás otros dioses en mi presencia. Realmente Él debe ser nuestro
máxima devoción, nuestra máxima pasión, nuestro máximo corazón realmente tiene que palpitar solo para Él, porque Él es digno de toda adoración de esta manera. Entonces, realmente esos dos mandamientos hablan de las clases de adoración, ¿no? Eso debemos tomar en cuenta, ¿no? El segundo mandamiento aparentemente es parecido. De hecho, la religión católica los ha juntado incluso, ¿no? Y el último, el 10º mandamiento, lo han separado en dos. Claro, como tienen que ser 10 mandamientos, entonces los primeros 2 mandamientos lo han puesto como uno solo, y el último mandamiento lo han dividido en 2, el 9º y 10º. Sin embargo, eso no da honra a la palabra de Dios. No podemos nosotros hacer nuestros cambios a nuestro antojo, a nuestra filosofía, a nuestra creencia, a nuestro dogma. Si nosotros debemos tomar los mandatos de Dios tales como aparecen en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y, ¿cómo decirlo? El primer y segundo mandamiento son pues 2 mandamientos que cada uno de los 2 mandamientos tiene su lugar, aunque aparentemente son parecidos, ¿no? Sin embargo, en el fondo son muy diferentes. Como ya lo dije, el primer mandamiento ocupa más de nuestro corazón, que no permitamos en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro alma, mirar otras cosas o otros asuntos de la vida humana como si fuera un Dios para nosotros, sino que realmente nuestro Creador ocupe este lugar, este máximo lugar en nuestras vidas. El segundo mandamiento ya habla más de la manera de cómo adoramos, si utilizaremos o si es permitido usar muletas o fetiche, que podemos decirlo también, donde nosotros necesitamos cosas materiales, ¿no? Especialmente materiales, necesitamos cosas materiales para adorar a Dios, y eso es el segundo mandamiento, ¿no? El primer mandamiento ocupa más de que nada debe ocuparnos en nuestro corazón tanto como de Dios realmente. El segundo mandamiento es realmente la práctica de la adoración. Por eso es muy valioso lo que dice Jesús, que debemos adorar a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. No necesitamos ni un objeto material para hacerlo. Necesitamos solamente esta fe en el Señor Jesucristo, conocer la verdad de cómo debemos adorarle, y eso será suficiente. No necesitamos muletas para adorar. Incluso para nosotros como evangélicos no debemos depender ni siquiera de una hermosa canción, de un ambiente hermoso, las luces, ¿no? A veces uno ve eso, ¿no? Uno necesita un cierto ambiente, una cierta atmósfera para poder adorar a Dios, un cierto tono de canciones lentos y suaves, ¿no? Para poder adorar a Dios. Eso es falso. No necesitamos ninguna de esas cosas, porque nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasó con este segundo mandamiento, que en un ratito más lo voy a dar lectura? Quiero mencionar algunas cosas porque nosotros vivimos en un país que mayoritariamente son personas que pertenecen o se consideran pertenecer a la religión católica, ¿no? Entonces hay algunas dificultades justamente con este segundo mandamiento, porque por eso lo han juntado justamente en uno solo, para no dar mucha cabida, para no dar mucho lugar a esas instrucciones, por cierto, de Dios, para no tener que enseñar muy a fondo ese tema, sino que simplemente hay un primer mandamiento y punto, ¿no? Y luego ya pasan al segundo mandamiento para ellos, que ya es no tomas el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Sin embargo, ese es el tercero ya por si acaso, ¿no? Necesitamos tomar en cuenta esas cosas. Entonces, es un gravísimo error, ¿no? Juntar esos dos mandamientos, como que no da lugar realmente a ese primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, y este segundo mandamiento, como ya lo hemos visto un poquito por lo menos ya, no te harás imágenes, no utilizarás
cosas extrañas, cosas materiales, fetiches, muletas, imágenes, estatuas, cosas, lo que sea, para adorar a Dios. No lo necesitarás, dice Dios. No lo usarás. No solo no lo necesitarás, sino no lo vas a usar, ¿no? Así muy enfático. ¿De dónde viene esa justificación por la religión católica de utilizar ciertas imágenes, estatuas, cosas, reliquias para supuestamente acercarse a Dios, como ellos dicen? En el siglo III, los cristianos empezaron a adornar a los diferentes lugares donde ellos se reunían, ponían cuadros, pintaban imágenes ahí, pero más que todo a través de la enseñanza, como muchos no sabían leer y escribir, entonces lo ponían las enseñanzas bíblicas a través de historias, a través de pinturas e imágenes, ¿no? Estoy hablando del tercer siglo. En el siglo V esas imágenes ya fueron usadas también ya para las enseñanzas, ¿no? Para decir, mira, aquí Jesús nació, aquí Jesús fue tentado, aquí Jesús enseñó a sus discípulos, aquí Jesús, ¿no? Echó fuera a todos los mercaderes en el templo, aquí Jesús murió en la cruz, aquí resucitó, aquí fue ascendido a los cielos, aquí volverá en su gloria, ¿no? Entonces, diferentes frescos, como dicen también, cuadros, pinturas, ¿no? Que eran utilizados para la enseñanza, ¿no? Que no es nada malo todavía, obviamente, ¿no? Sin embargo, las iglesias empezaron la fe cristiana empezó a experimentar el Imperio Romano un decaimiento realmente a niveles espirituales bajos ya, y empezaron a mirar más y más las imágenes y estatuas, ¿no? Como, ya no solamente como enseñanzas, sino realmente ya como objetos de honra, objetos de veneración, objetos de culto, ¿no? Como que son importantes y que sirven para poder acercarnos a Dios. En el siglo III, ya lo decía un padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, él rechazó claramente cualquier utilización para acercarse a Dios utilizando imágenes o peor estatuas, diciendo que una representación del hombre Jesús no es la reproducción del verdadero Hijo de Dios, ¿no? Entonces, de repente uno ve imágenes de Jesús, su rostro, su cuerpo, una estatua, etcétera, etcétera. Entonces, este señor ya en el siglo III después de Cristo, en el siglo III, ya rechazaba estas imágenes incluso como una representación del hombre Jesús, ¿no? Que obviamente él decía, no puedo nunca reproducir, nunca demostrar al verdadero Hijo de Dios. En el siglo IV, Epifanio de Salamina, él decía al respecto de la idolatría o de una supuesta adoración a Dios a través de imágenes, a través de estatuas, de santos, etcétera, etcétera, diciendo la veneración de imágenes es una nueva forma de veneración de ídolos, ¿no? O sea, rechazando efectivamente que está diciendo, están cometiendo idolatría, están haciendo veneración a ídolos si ustedes están pensando que pueden adorar a Dios a través de imágenes, a través de estatuas, ¿no? En esta época, ya en el siglo IV, él observaba que hay gente que utilizaba materiales, estatuas, imágenes para supuestamente adorar a Dios y venerar culto a Dios. Él rechazaba eso. En el siglo VIII, esa práctica fue aceptada y establecida por la Iglesia Católica Romana a través del Concilio de Nicea en el 787 después de Cristo, y fueron incluso maldecidos en este concilio los que lo rechazan, esta clase de adoración a Dios a través de imágenes y estatuas. Los que rechazaron esto y declararon como que es una idolatría, en este concilio católico fueron maldecidos estas personas, los que hablaron en contra de la práctica de la veneración de las imágenes y la utilización de estas estatuas para la adoración a Dios.
los que hablaron en contra de esta práctica en este concilio por la Iglesia Católica fueron maldecidos. En el siglo XVI fue más concreto todavía esta práctica como objetos de culto, de que estas imágenes y figuras sirven para acercarse a Cristo según la religión católica. Esas imágenes y estatuas sirven para acercarse a Cristo, para acercarse a la Virgen, para acercarse a los santos, ¿no? Y eso fue establecido en el Concilio de Trento en el 1562, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que obviamente esta adoración, esta veneración, como ellos lo llaman, esta honra a Dios a través de imágenes y peor, este acercamiento a la Virgen, a los santos, a través de imágenes y estatuas, fue un desarrollo paulatino, ¿no? Cada vez peor, cada vez más se entregaban a esta clase de idolatría como debemos entenderlo realmente. En el día de hoy, los católicos hacen observar que ellos no adoran a las imágenes. Eso son sus explicaciones y sus justificaciones en el día actual. Que ellos no adoran las estatuas, que ellos no adoran a las imágenes, sino los utilizan para acercarse a Cristo, para acercarse a la Virgen y para acercarse a los santos. Ellos no adoran, dicen, sino que hacen veneración. Ellos oran a Dios a través de las imágenes y estatuas. Ellos adoran a Dios, dicen ellos, a través de estas figuras, a través de esas estatuas, que ellos no adoran y veneran, sino lo honran y veneran a estas imágenes. No lo adoran, sino ellos dicen que adoramos a Dios, no a esas estatuas. Eso dicen ellos, no lo hacemos nosotros, no como muchas veces somos acusados, dicen ellos, de adoración y de idolatría. Sin embargo, no hacemos eso, dicen ellos, justificando esta práctica. Sin embargo, la práctica y la realidad demuestra lo contrario total, ¿no? Cómo se arrodillan ante las imágenes y las figuras, cómo lo besan, cómo lo tocan, cómo depositan ahí su corazón, ¿no? Siempre nosotros como pecadores, los seres humanos, siempre vamos a negar nuestro pecado. Siempre nosotros, por nuestro orgullo, siempre vamos a rechazar. No, eso no está tan mal. ¿No? Recién cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, recién cuando realmente buscamos la verdadera palabra de Dios, nos vamos a darnos cuenta que yo estoy mal. Yo debo aprender de cómo adorar a Dios. Y esta enseñanza quiere servir para esto, para que todos nosotros podamos buscar esta verdadera enseñanza de la palabra, de cómo nosotros debemos adorar a Dios y no hacerlo a nuestra manera. La verdad, lo que hace la religión católica es justifica lo injustificable, justifica lo injustificable, ¿no? Eso vamos a observar. En el Catecismo Católico, aquí lo tenemos y yo lo he leído y he hecho marcaciones, lo he estudiado incluso, ¿no? Bastante. Entonces ahí debemos observar cómo ellos justifican esta adoración a las imágenes, que ellos no lo llaman así obviamente, sino veneración a las imágenes. Y realmente en la declaración 2132 en el Catecismo Católico, cada uno puede buscarlo, podemos leer esas palabras donde quieren justificar lo injustificable, donde ellos escriben, donde el catecismo, el dogma católico escribe lo siguiente, cito: el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera al que en ella está representado.
El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, que solo corresponda a Dios. Fin de la cita. Entonces ellos lo justifican obviamente de esta manera, diciendo, nosotros no adoramos a las imágenes estatuas, sino realizamos una veneración respetuosa. Nosotros no rendimos un culto a estas cosas, sino rendimos adoración y culto a lo que la imagen representa. Es decir, ellos dicen, como es una representación de Jesús, no adoramos la imagen, sino adoramos lo que representa esta imagen, ¿no? Entonces ellos aceptan la utilización de cosas materiales para acercarse a Dios. Ellos aceptan que necesitan cosas materiales, cosas de esta creación, como imágenes, estatuas, cosas trabajadas, objetos. Ellos aceptan esta utilización de cosas para acercarse a Dios, para acercarse a Jesús. Incluso ellos dicen para acercarse a la Virgen como si fuera necesario, para acercarse a los santos también como si fuera necesario, ¿no? Entonces, lo que debemos entender nosotros con esto, eso se llama fetichismo, ¿no? En la Biblia se llama idolatría. Con una palabra moderna debemos ubicarlo como fetichismo. ¿Qué es fetichismo? Es el culto a los fetiches o figuras que representan un ser sobrenatural. Justamente lo que el catecismo católico enseña, que es una veneración respetuosa y no adoramos a la cosa, sino lo que representa, eso se llama fetichismo. Esa es la definición del fetiche, es la definición del fetichismo, de rendir culto a los fetiches, de utilizar figuras, imágenes, estatuas, para adorar o para acercarme a lo que representa en lo sobrenatural, ¿no? Entonces, eso es lo que explican, ¿no? Eso es lo que justifican, como decimos, justifican lo injustificable. Veamos nosotros ahora cómo debemos entender nosotros el segundo mandamiento. Como han escuchado ustedes, solamente hacen referencia al primer mandamiento, ¿no? Y no se refieren al segundo mandamiento, donde realmente, claramente dice que nosotros no debemos utilizar nada de esta creación para poder acercarse a Dios, a Jesús, para adorar a Dios. No debemos utilizar nada de esta creación. Observaremos esta prohibición de la utilización de imágenes. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, encontramos el segundo mandamiento de los 10, donde Dios claramente prohíbe la utilización, para adorarle a Él, prohíbe la utilización de cosas creadas, de cosas trabajadas como imágenes o cosas semejantes. En el versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿no? Entonces, nada de lo que ha sido creado debemos nosotros utilizar para poder acercarnos a Dios o para poder adorar a Dios, para rendir culto a Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no? Entonces, no debemos nosotros hacer imaginaciones, trabajar esculturas, estatuas, para que a través de estas cosas nosotros adorando a Dios, ¿no? No podemos nosotros utilizar nada de lo que está en los cielos. No podemos utilizar nada de lo que está en la tierra o en las aguas o debajo de la tierra. El apóstol Pablo va incluso un paso más allá, justamente de que el hombre, el ser humano, utilice cosas para acercarse a Dios, utiliza cosas para rendir culto a Dios, utiliza materiales para dar adoración a Dios. Pablo utiliza esta realidad humana en su religiosidad humana. Pablo muestra en Romanos capítulo 1, eso demuestra
el pecado y la pecaminosidad del ser humano. Justamente es una señal muy fuerte, muy poderosa para demostrar que el ser humano es un ser pecaminoso, es un ser pecador. Escribe el apóstol Pablo en Romanos 1, 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, hay que glorificar a Dios, pero como es digno de Dios, como debemos hacerlo para Dios. Sin embargo, aunque el ser humano puede conocer a través de las cosas hechas, dice Pablo, lo han conocido a Dios, mas no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Como dije, justificar lo injustificable, como le gusta al ser humano, no justificando lo injustificable delante de Dios. No, es que Dios, se recuerda a Adán y Eva, ¿no? Como justificaron su pecado. Siempre el ser humano, inundado en su pecado, va a justificar su pecado, ¿no? ¿Qué decía Adán? No, es que la mujer que tú me has dado. ¿Qué decía la mujer? Es que la serpiente, el diablo, ¿no? Entonces, así muchos cristianos hoy día también y echan la culpa a veces, ¿no? A otras cosas, a las circunstancias, mi infancia, echan las culpas, ¿no? Y justifican indirectamente. Sin embargo, el pecado no se justifica, el pecado se arrepienta y se declara como algo vil delante de Dios, una acción vil y desobediencia ante Dios. Amén. Entonces, aquí dice Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, fue entenebrecido, ¿no? Entonces realmente el ser humano, cuando no se arrepienta de su propia adoración a Dios, cuando no se arrepienta, yo no voy a adorar a Dios como a mí me da la gana, sino voy a hacerlo ahora realmente como a Dios le gusta y lo que le honra realmente, sin ningún objeto, como decía Jesús, en espíritu y en verdad debemos nosotros adorar a Dios, debe ser suficiente. Mi espíritu, mi corazón, mi alma, adorando a Dios y con la verdad, con la palabra de Dios. Jesús dice, eso es suficiente. No debe haber nada, ni siquiera para los evangélicos, ni siquiera con una música hermosa, ni siquiera con luces bonitas, con un ambiente lindo, no, sino nosotros debemos poder adorar a Dios en las peores situaciones, ¿no? Entonces, aún en la enfermedad, en cualquier momento debemos nosotros poder, con nuestro espíritu y con la verdad, poder adorar a nuestro Dios. Amén. En el verso 22 escribe Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas veces el ser humano se cree tan sabio? No, es que eso no es así como tú dices, bla, 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 ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Realmente delante de Dios nosotros somos necios. Justificamos a veces cosas, a veces pensamos y filosofiando, etcétera, etcétera, en vez de simplemente respetar lo que Dios manda, lo que Dios dice en sus escrituras, en su palabra, lo que Dios ha establecido. El hombre simplemente debe respetar y obedecer y punto. No debemos nosotros hacer nuestras conclusiones, como dice aquí, necias, ¿no? 23 dice Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es constante del ser humano, ese es típico de la humanidad, buscando a Dios a través de objetos creadas, a través de imágenes, estatuas, es típico del ser humano. Sin embargo, Dios no acepta esa clase de adoración. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, verso 4 y verso 5, la segunda parte? El verso 5 voy a dar lectura, ¿no? Entonces dice, donde no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, abajo en la tierra,
en las aguas, debajo de la tierra, no te vas a hacer ninguna imagen, ninguna estatua, ningún objeto te harás, ninguna piedra pintada, nada te harás para que tú adores ahí, no lo vas a hacer, ¿no? ¿Y con qué objeto, con qué fin el ser humano crea estas estatuas, imágenes, para inclinarse ante ellas y para honrarlos? Y Dios dice, no lo vas a hacer, no te vas a fabricar estas cosas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿no? Entonces, es conocida ya como la religión católica, a través de su dogma del catequismo, lo justifican lo injustificable. Ya es conocido. Ellos dicen que no adoramos estas cosas, sino veneramos. ¿Han escuchado eso? Seguramente. Veneramos. Debemos tomar en cuenta esas palabras en el versículo 5. Lean en sus Biblias Éxodo 20, versículo 5, donde totalmente dice, no te inclinarás a ellas, no te postrarás ante estas imágenes en una acción de adoración, ¿verdad? No lo vas a hacer. Hasta eso se observa ante las estatuas, ante las imágenes, se postran, ¿verdad? Pero algo más importante todavía, ellos dicen, no adoramos, sino nosotros veneramos las imágenes, honramos estas imágenes. Pero lean pues bien lo que dice el versículo 5. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ni siquiera honrar. Venerar todavía más fuerte que honrar. Pero ni siquiera debemos honrar. Hay 4 niveles de reconocimiento que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Uno es la gratitud o alabanza, luego es la honra, luego es la veneración, luego es la adoración, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos dar gracias a las personas, podemos estar agradecidos, ¿no? Podemos alabar a la mamá, al esposo también, por si acaso, ¿no? Podemos alabar también, ¿no? El esposo puede alabar a la esposa puede alabar a su marido, ¿no? Da gracias, eso es bueno. Damos gracias a Dios también, ¿no? Podemos dar gracias a las personas. Eso es mandado incluso en la palabra. Estamos agradecidos, ¿no? Luego la honra. Debemos honrar a las personas, debemos honrar a las autoridades, dice la palabra, ¿no? Siempre y cuando están no en contra de Dios, obviamente, ¿no? Entonces debemos honrar, ¿no? Luego viene la veneración. La veneración ya es algo más fuerte. La veneración ya es casi adoración, ¿no? Ahora, la adoración solamente corresponde a Dios. La veneración es más fuerte que la honra incluso, ¿no? Y la palabra de Dios dice, ni las honrarás. Es decir, ni las honrarás, menos los venerarás, ¿no? Entonces, cuando yo siempre en mi corazón yo me doy cuenta, ¿no? Cuando escucho eso, frecuentemente se escucha eso en las enseñanzas católicas. Pues no, nosotros no adoramos, veneramos. Yo digo, lee la Biblia, lee la Biblia. No los vas a honrar, no los vas a venerar, no te vas a inclinar, ¿no? Entonces, la Reina Valera dice no inclinarse, ni honrar, dice. La Biblia de las Américas y la NVI dice no adorar, no servir. La Dios habla hoy dice no rendir culto y la Biblia textual dice no postrar, ¿no? Ahora, la palabra inclinarse, postrarse, lo que también se podría traducir como adorar, no lo vas a adorar a esas imágenes, no lo vas a adorar a esas estatuas. Esa primera palabra en hebreo es la palabra shakha, ¿no? Entonces tiene que ver con la adoración, con la reverencia de culto, con algo religioso donde uno realmente da reverencia y entrega todo su ser, toda mi existencia, entrego a este ser, lo que estoy adorando, a esta cosa que donde me estoy postrando, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros solamente debemos rendir culto al Dios creador, al que ha creado los cielos y la tierra, a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, al único que de nosotros debemos adorar y donde debemos postrarnos e inclinarnos ante Él. Honrar.
La segunda palabra en este segundo mandamiento, la segunda palabra, no te inclinarás ni los honrarás, dice. Honrar, ¿qué palabra utiliza en hebreo? La palabra abat. Abat tiene que ver con servicio, ni siquiera tiene que ver con veneración, pero ni eso debemos hacer, ¿verdad? Abat tiene que ver con el servicio, con el trabajo, de hacer algo para estas imágenes. Y Dios dice, no te postrarás, no los adorarás, ni harás nada no los utilizarás, quiere decir Abad. No los vas a usar, no te sirve, no lo vas a ni pensar que lo necesites. Alguna piedra pintada, alguna madera escultada, no lo vas a, algún cuadro pintado, no lo vas a usar, dice Dios. ¿Qué más se necesita entender? ¿Cómo voy a justificar lo injustificable? ¿Cómo voy a pintar algo y me inclino ahí y hablo a este cuadro? ¿No? Y después, no, pero no estoy adorando, solo estoy venerando. Y Dios dice claramente, no te vas a inclinar, ni lo vas a usar, no lo vas a trabajar. Prácticamente dice, ni lo vas a trabajar, es decir, ni lo debes construir ni siquiera para acercarte a mí, dice Dios, ¿no? Entonces, y la palabra nuevamente, como inicia este segundo mandamiento también, la palabra hebrea lo, que es una fuerte negación, no lo harás jamás, no te inclinarás jamás a estas imágenes, estatuas, ni los venerarás nunca, ni los utilizarás, ni los servirás, ni los pintarás, no harás nada con esas imágenes y estatuas. No harás nada, significa la palabra abad y la palabra hebrea lo. Jamás te postrarás, jamás te inclinarás, jamás lo utilizarás, jamás los servirás, jamás trabajarás para estas imágenes, ni los trabajarás, ni los pintarás, ni los honrarás, ni los venerarás. En Levítico 16, versículo 1, nos explica Dios también de una manera contundente de qué debemos hacer o qué no debemos hacer más bien con esas estatuas, imágenes, esculturas, etcétera, etcétera. Representaciones, como lo llaman. Verso 1 dice, no haréis para vosotros ídolos. No lo haréis. Claro, ya no, es que no son ídolos. No lo vas a hacer, dice. Ni escultura, ni pinturas para acercarse a Dios a través de ellos, ¿no? Dice Levítico 16:1 con toda claridad, no haréis para vosotros ídolos, no haréis para vosotros ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, o sea, para utilizarlo de alguna manera, esos objetos materiales, ídolos, estatuas, esculturas, ¿no? Piedras pintadas, dice aquí, para inclinarse, para buscar a Dios a través de esos objetos fetiche e ídolos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo no estoy en esta piedra pintada. Yo no estoy en este cuadro pintado. Yo no estoy en esta escultura. Yo no estoy en esta estatua. Yo no estoy en este ídolo. Yo soy vuestro Dios, dice Dios aquí. Yo soy Jehová vuestro Dios. No tendrás otros dioses en mi presencia. No te harás imágenes. No te inclinarás. No los venerarás. Ni los honrarás. Ni harás nada. Ni los pintarás. Yo digo, ni los debes desempolvarlos. Ni siquiera. ¿No? Entonces, en 1 Corintios, para observar también, algunos dicen, es Antiguo Testamento, como ya lo toqué ese tema, ¿verdad? No es para nada así, pero a veces algunos dicen así. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20, encontramos esas explicaciones del apóstol Pablo. ¿Qué son esas imágenes? ¿Qué ocurre cuando yo utilizo un objeto, una imagen, una escultura, una fotografía para acercarme a Dios, para acercarme a Jesucristo? ¿Qué ocurre? Dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, como ponen de repente flores, como ponen de repente cosas, objetos ahí, ¿no? En sacrificio, ahí velas, luces, etcétera, lo besan, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Si de repente una persona piensa, a través de esas cosas puedo rendir culto a Dios, a través de esas cosas, yo no estoy adorando esas cosas, sino a través. Yo no estoy adorando estas cosas, estoy a través de estos. Dios dice, oye, no hagas eso. Jamás, dice Dios, ¿no? Y Pablo dice más fuerte todavía. Lo que sacrifican estas cosas, los sacrifican a los demonios, no a Dios. Porque Dios no acepta esa clase de adoración. Porque Dios dice que debemos adorarle. Esa clase de adoradores busca a Dios el Padre, que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu con todo nuestro ser y de verdad a través de la palabra de Dios, que es la verdad. Y Pablo aumenta, a los demonios sacrifican y no a Dios. Imagínate. Que cada vez que una persona piensa que está adorando a Jesús a través de una imagen, al final está adorando a un demonio, dice Pablo, ¿no? Es fuerte, es serio. Y Pablo dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Claro, ¿no? Bueno, pero uno escucha siempre las cosas, ¿no? Cómo justifican lo injustificable. ¿Cómo justifican lo injustificable? ¿Han escuchado de Jesús el gran poder de la paz? ¿Han escuchado de la Virgen del Socavón de Oruro? ¿Han escuchado de la Virgen de Urcupiña de Cochabamba? ¿Han escuchado de la Virgen de Cotoca de Santa Cruz? ¿Han escuchado de la Virgen de Guadalupe de Sucre? Etcétera, 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 etcétera. Todos objetos con los cuales supuestamente nos acercamos a Jesús y a la Virgen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la gente? Pero si funciona, me ayuda, me bendice, dicen hoy día incluso, ¿no? Ay, cuánto me ha bendecido este cuadro, ¿no? ¿No? Entonces yo he orado ahí con la ayuda de esta imagen, entonces me bendice, funciona pues, Dios está detrás de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pablo ya lo ha explicado, no lo sacrifican a Dios, no es para Dios, es a los demonios, ¿no? La palabra de Dios dice con toda claridad, ¿qué pasa si funciona? Hay una clara y determinante respuesta. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa de repente cuando la gente religiosamente piensa en que están adorando a Dios y piensan que están siendo bendecidos por el Jesús del gran poder y por la Virgen y todo? Pero mira, funciona, Son de repente demasiado pragmáticos, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces debe estar bien. Dios me está bendiciendo. No debemos equivocarnos. Lo injustificable no podemos justificar. Debemos aprender de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios dice en su palabra, Dios permite que la gente en su religiosidad, en su idolatría que ellos dicen que están adorando, pero no lo hacen con respecto a Dios, no lo hacen realmente en espíritu y en verdad. Dios dice, yo permito esto. Yo permito de repente que vean a través de los demonios, vean a través de las estatuas, vean a través de los santos, etc. Vean milagros y beneficios y bendiciones. Yo permito eso, porque yo los estoy tentando para ver si me aman y me respetan de verdad o no. Y Dios muestra claramente, no lo están respetando a Él. En el verso 1 de Deuteronomio capítulo 13 dice lo siguiente. Cuando se levantara en medio de ti profeta, uno que habla supuestamente en nombre de Dios, ¿no? O soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, ¿no? Algo poderoso, ¿no? Si te anunciare, ¿no? Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció,
Y luego te invita, mira, yo tengo razón, mira, podemos hacer estas cosas, podemos hacer eso de las imágenes, podemos ir detrás de este apóstol, a través de este profeta, podemos acercarnos a Dios. No, aquí no se trata solamente de dar palos a la religión católica, sino también a la religión evangélica de repente, que también tienen ciertas veneraciones y honras demasiados a los hombres, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta todas esas cosas. Entonces, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, ¿no? A través de estas cosas, realmente somos muy bendecidos. A través de esas cosas, realmente nos acercamos a Dios. Yo lo siento así, ¿no? Hemos escuchado todas esas cosas. ¿Qué dice el verso 13? ¿Qué dice Dios? A los que amamos a Dios, a los que realmente queremos servir a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde realmente queremos ser adoradores tal como Dios los busca, no como en nuestra imaginación y que nosotros vemos que así, que el uno, el otro, sino realmente solamente queremos ser instruidos por la palabra de Dios para adorar a Dios de verdad. Dios dice en el verso 3, no darás oído, aunque se cumpla la señal, aunque haya multiplicaciones, aunque haya beneficios, aunque haya señales y milagros. Pero se desvía de la palabra de Dios. Dios nos manda, no da oído a estas palabras de estas personas. No darás oído a las palabras de tal mensajero profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? Pero si funciona, pero si hay milagros. ¿Acaso el demonio puede hacer milagros? Dios dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios permite que los demonios hagan milagros justamente porque Dios nos está probando si le amamos a Él de todo corazón y le respetamos su palabra o no. Entonces debemos estar atentos. Eso es también para todos los evangélicos, ¿no? No porque ocurren milagros, alguna profecía se cumple, bla, 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 sino debemos nosotros dar caso en primer lugar a las Sagradas Escrituras donde Dios ha inspirado a través de su Santo Espíritu. No debemos nosotros dar oído a las palabras de tal profeta, de tal soñador de sueños, de ese milagrero, etcétera, etcétera. Porque Dios te está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y ahora manda Dios en el versículo 4 lo que realmente debemos hacer. No debemos ir tras de una imagen, no debemos ir tras de una estatua, no debemos tras una piedra pintada, no debemos ir tras de un apóstol, de un pastor, de un profeta, de un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando el ser humano no respeta este segundo mandamiento de Dios y hace caso omiso a lo que Dios manda y lo justifica, lo injustificable, y lo dice, pero me funciona? ¿Qué ocurre? El verso 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No lo vas a hacer, dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, dice Él. ¿Y cómo es Dios? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hace caso omiso al mandato de Dios, y un mandato tan importante
de no utilizar fetiche para adorar a Dios, ni fetiche católicos, ni fetiche evangélicos, ni cualquier otro fetiche que el hombre se inventa. ¿Qué ocurre cuando no respetamos esas palabras de Dios? Dios es Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los que le aborrecen, de los que aborrecen a Dios. En vez de adorar de verdad a Dios, en vez de amar de verdad a Dios, la verdad es están aborreciendo. ¿Por qué? Porque no están guardando su palabra, su mandato, su prohibición. Verso 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres adorar de verdad a Dios? ¿Quieres amar de verdad a Dios? Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. El amor a Dios no es en primer lugar un sentimiento, no es en primer lugar una filosofía. El amor a Dios no podemos imaginarnos nosotros. El amor a Dios no es un sentimiento, hoy me siento así. El amor a Dios, el respetar a Dios, el adorar a Dios, en principio, en primer lugar, es guardar sus mandamientos. A estas personas que de esta manera le aman a Dios como Él manda, a los que no se imaginan de amar a Dios, sino realmente aman a Dios porque guardan su palabra, Dios les hace misericordia. Y qué bendición, a millares, a infinitas generaciones, los que aman y guardan su palabra. Dios es un Dios celoso. Dios advierte que en caso de desobediencia, con fuertes maldiciones, porque Dios no es un payaso tampoco, ¿no? Que nosotros podemos hacer como Él, como nos da la gana. Él es muy claro, Él es Dios fuerte y celoso. Y Dios promete y bendice cuando obedecemos y amamos a Dios de verdad. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice también el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Realmente no podemos justificarla, ¿no? Una cosa, a veces dicen, no, pero mira, es como la foto de tu mamá, bla, bla, bla. Pablo dice, huid, escapen, huid de la idolatría. La palabra huid es una palabra muy vigorosa, de mucha fuerza, ¿no? No podemos nosotros hacer un poquitito así, sino debemos huir, ¿no? Yo he visto personas que han entendido esos mandatos de Dios de realmente no poder utilizar objetos, fetiches, ídolos, estatuas, imágenes para adorar a Dios. Yo he visto personas que lo tenían estas cosas y lo han destruido, lo han botado, ni siquiera lo han regalado a otras personas, ¿no? Para que ellos adoren ahora con esas cosas, sino lo han destruido, lo han roto y lo han botado, lo han quemado incluso, ¿no? No otras personas, no estamos hablando de eso, estamos hablando que una persona tenía sus ídolos y sus imágenes y ha entendido ese segundo mandamiento de Dios y ha determinado, ya no voy a adorar más a Dios así, sino ahora voy a adorar en espíritu, en verdad, eso no necesito, lo voto, ¿no? En Hechos 17, versículo 16, también nos enseña la palabra de Dios algo muy contundente. Acerca del apóstol Pablo, cuando él fue a la ciudad de Atenas, parece que por primera vez apareció en esta ciudad para predicar el evangelio del reino. Y dice en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a sus compañeros de milicia, a Timoteo y otros, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Claro, conocemos todo el panteón de la idolatría griego, ¿no? Y luego romana, ¿no? Lo han cambiado los nombres nomás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era esta idolatría? Tenían diferentes dioses, etc. Ellos también buscaban, ¿no? Como otras religiones también buscaban objetos que representan
a Dios o a los dioses, ¿no? Y a través de eso buscaban hacer un servicio a Dios. Sin embargo, Pablo se enardecía, Pablo se molestaba y se enojaba. No es que eso le impedía para predicarles el Evangelio, sino con mayor razón Pablo se da cuenta, debo predicarles el Evangelio del reino a ellos. Y ahí justamente aparece esta famosa palabra. No debemos pensar que a Dios se puede servir con estatuas y con objetos y con imaginación de hombres, ¿no? A veces incluso ni siquiera con imaginación, no debemos imaginarnos nosotros, sino debemos recibir el mandato de Dios. ¿Y cuál es la única actitud que revierta esta maldición, que revierta esta falsa adoración? Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de esta ignorancia. Adorar a Dios a través de objetos, de imágenes, estatuas, piedras pintadas, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios lo llama por lo menos ignorancia, ¿no? Y debemos arrepentirnos de esto. El apóstol Pedro también, al respecto de la idolatría, también dice palabras muy contundentes. En 1 Pedro capítulo 4, verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a las gentes, a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Es nuestro tema, ¿no? Los abominables idolatrías. ¿Qué dice Pedro? Basta ya. Ya basta ya, dice Pedro. Arrepentíos, dice Pablo, decía Pablo, ¿no? Ya basta el tiempo que han hecho estas cosas, suficiente. ¿No? Si alguien escucha en esta enseñanza y todavía luchaba con esto, ¿no? Entonces, ya basta, dice Pedro, ¿no? Con abominables idolatrías. Debemos convertirnos, debemos arrepentirnos de esto, ¿no? Eso agrada a la gente, pero a Dios no lo agrada. Una palabra definitiva nos da el Señor Jesucristo nuevamente. También en el capítulo 4, pero esta vez en el libro de Mateo, en el versículo 10, dice Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? Fue llevado, ¿no? Y el diablo le decía, mira, le ha mostrado todos los reinos, las riquezas, y solo una cosa te pido, decía el diablo a Jesús. Una cosa nomás te pido, que te postres delante de mí. Que Jesús debía postrarse y adorar a Satanás. Y ahí le iba a dar los reinos y las riquezas, etcétera, etcétera. ¿Qué decía Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo a Él servirás, ¿no? Son palabras muy contundentes y muy claras. Al Señor tu Dios adorarás. No lo vas a usar con fetiches, con objetos, con cosas de esta creación, cosas trabajadas. No lo necesitas y ni debes usar jamás, dice Dios. Porque al Señor tu Dios adorarás. Y no necesitas nada a través. La única persona a través de la cual nosotros adoramos al Padre es a través del Señor Jesucristo. Por eso decimos en el nombre de Jesucristo. Él es el único mediador entre los hombres y Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces eso es el segundo mandamiento, ¿no? Es bastante contundente, bastante importante, que nos enseñan que nuestra adoración debe ser exclusiva para Dios. Nuestro corazón debe ser exclusivo para Dios. Y nuestra adoración no debemos hacer a través de fetiches. No debe depender de ambientes bonitos, ¿no? Yo he escuchado eso, ¿no? No, es que cuando canta tan el cantante, ¿cómo puedo adorar?
Cuidado que tengamos nuestros fetes en nuestros corazones y no sepamos ya adorar a nuestro Dios sin canciones, ¿no? sin ambientes, sin de repente está bien. Nosotros debemos, aun cuando estamos en dificultades o en enfermedades o en problemas, en dificultades económicas, no necesitamos nada para poder adorar a Dios, solamente nuestro espíritu, nuestra vida y la verdad de la palabra de Dios. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Sean muy bendecidos, los quiero mucho y los espero aquí para una próxima, cuando aquí vamos a compartir el tercer mandamiento la próxima semana. Sean muy bendecidos, un fuerte abrazo, cuídense.